Eh, el mensaje lleva como título Dios en la tragedia y el dolor. Voy a leer porque el hermano se saltó el primer versículo. Voy a volver a leer, dice, a partir del 40, dice, del 41, dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos lo que es este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su santa palabra. Yo creo que todos, de una u otra forma, nos hemos dado cuenta los sucesos tremendos que han acontecido en los últimos tiempos sobre el planeta. De diferentes clases: inundaciones, terremotos, huracanes, tormentas, asesinatos atroces. Cuánta calamidad, cuánta tragedia. Y hemos visto el dolor de las personas y de alguna manera hemos sentido ese dolor. En medio de todas estas cosas se han dado sucesos o hemos visto casos extraordinarios, conmovedores. Por ejemplo, la solidaridad de las personas para ayudar. También hemos escuchado, hemos visto, hemos oído testimonios de cómo personas han enfrentado esa tragedia. Por lo menos en Costa Rica, hace poco que hubo una terribles inundaciones en todo el Pacífico del país. Yo presencié una noticia donde un señor que tenía 25 años de haber creado una pequeña empresa y había logrado establecerla y había logrado equilibrar sus finanzas y estaba en un tiempo de bonanza, porque durante todos esos años su empresa caminaba bien, y una montaña sepultó toda su fábrica. Y cuando lo entrevistaron, el hombre, con una serenidad espantosa, daba gracias a Dios porque tenía vida y porque había podido salvar a su anciana madre de ser sepultada de aquello. Yo me conmoví grandemente, porque yo dije, qué manera de enfrentar la tragedia. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Por otro lado, hemos escuchado cuestionamientos. Hemos visto comentarios de gente que dicen, ¿por qué Dios permite eso? Y otros que dicen no creer en Dios, dicen, ¿por qué si Dios existe permite que pasen esas cosas? Y muchas personas en medio del dolor y en medio de la tragedia han cuestionado a Dios. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído. Y me propongo, con la ayuda de Dios, dar una orientación sobre cuál debe ser nuestro conocimiento acerca del carácter de Dios y de la participación de Dios en estos casos. Y no es para
lograr convencer a los ateos. En primer lugar, es para estar firmes nosotros con respecto a Dios, a su carácter, a su esencia. Y de alguna manera, como decía el apóstol Pedro, estar preparados para responder y callar la boca de los necios. Y si podemos también sacar a alguien de su error, pues gloria a Dios. Tenemos que empezar diciendo que nosotros no tenemos razón alguna para cuestionar a Dios. Ni Dios tiene responsabilidad alguna en lo que pase, en lo que le suceda al hombre, en lo que le suceda al planeta. Ni aun cuando Él fuese el que envía aquella situación, Él no es culpable. ¿Por qué razón? Porque desde un principio, o desde el principio de la creación, encontramos que la raza humana perdió el favor de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, le apareció Dios y a la primera que le habló fue a la serpiente. ¿Y cómo le dijo? Maldita, maldita serás. Y a la mujer que le dijo, con dolor parirás tus hijos, y a tu marido será tu deseo. Y al hombre que le dijo, maldita será la tierra por amor a ti, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Quiere decir que desde que el hombre pecó contra Dios, perdió el favor de Dios. La raza humana ha estado en enemistad con Dios. Nos dice en Génesis 6:6 que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y pensó raerlo de sobre la faz de la tierra. Empero Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces, por medio de Noé es preservada la raza humana. Pero una vez que volvió a crecer, que se volvió a multiplicar, ¿qué pasó? Nuevamente el hombre se puso en enemistad con Dios. Dios quiso tomar un pueblo para sí, porque Dios quería un pueblo santo. Dios dijo, bueno, ya que la raza humana, el hombre es inclinado de continuo al mal, voy a escoger un pueblo para que me sea santo, para que me sea limpio. Y ese pueblo también le falló a Dios. Entonces, a consecuencia de todo eso, desde el principio, la especie humana ha tenido que sufrir y pasar las consecuencias del pecado original y de la rebelión posterior. No hay razón alguna para cuestionar a Dios. Le decía Dios al profeta Isaías: alza tu voz como trompeta y anuncia a Jacob y a Israel su pecado,
que me buscan cada día y quieren saber de mis obras y quieren saber de mi justicia como si fuera gente que ha obrado el bien, como si fuera gente que no se ha rebelado contra mí. Pregúntame a mí y quieren saber de mis caminos. ¿Cuál? Y entonces comienza a enumerar allí acerca del ayuno, la hipocresía, la vanidad, la falsedad, la ambición. Imagínense que ni Job, con toda su rectitud, con toda su justicia, con todo lo que Dios dijo de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso, apartado del mal? ¿Qué más queremos de eso? Pero Job erró cuando se justificó. Y en medio de su tragedia, quiso contender con Dios. Si yo alguna vez hice esto, si yo alguna vez hice aquello, si yo me fui tras esto y lo otro, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Quién me diese la oportunidad de llegar a un juicio con Dios? Nos sentaríamos frente a frente y yo le preguntaría y él tiene que contestarme y darme explicación de mi tragedia. Y cuando Dios le aparece y lo bombardea con todas esas preguntas, ¿qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y le dice Dios: es de sabios contender con el Omnipotente. ¿Invalidarás tú mi juicio para justificarte tú? No hay forma, no hay razón en la que nosotros podamos cuestionar a Dios por lo que nos pase, por lo que nos suceda. Dios no tiene responsabilidad. E inclusive la mayoría de desgracias, el mismo hombre se las ha buscado. El hombre está destruyendo su casa con acciones indebidas, el mal uso de la naturaleza, el mal uso de los recursos naturales. La mayoría de estos huracanes, según los científicos, están sucediendo por el recalentamiento global, producto de la acción del hombre. Y cuando el pueblo de Israel pecaba y volvían su rostro a Dios, dice que Él les suscitaba un juez que los libertara. Y apenas estaban en un estado cómodo, se volvían otra vez y volvían a pecar y otra vez le pedían a Dios que los librara. Hasta que en una ocasión Amón cruzó el Jordán para sitiar, para acercar a Israel, y clamaron a Dios. Y les dice Dios: ya no los libraré más. Vayan donde sus dioses. Vayan, que los libren ellos. Y ese carácter de Dios no ha cambiado. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Dios no tiene responsabilidad en lo que suceda. No es responsable de todas las tragedias, ni aún de nuestras tragedias. Si hay una cosa que yo he aprendido es no cuestionar a Dios por nada, ni preguntarle, ni reclamarle.
En enero yo llevé un carrito que me donaron y muy entusiasmado, y porque se lo iba a dar a mi esposa como un regalo de gracia para ella, y era el carrito más moderno que habíamos tenido. Y cruzando el Cerro Surquí me volqué, di varias vueltas, lo desbaraté. No hay un costado, no hay un lado de ese carro que haya quedado bueno. Quedé con las llantas para arriba, así volcado en medio de la noche. Yo voy a preguntarle a Dios, voy a cuestionarle a Dios, ¿por qué me pasó eso? En primer lugar, le doy gracias a Dios porque no me pasó ni un rasguño. Imagínense que la gente llegaba y algunos se me acercaron, y entre tantos, ¿verdad? Especialmente dos personas llegaron y me decían, y que iba muy mal el señor del carro, iba muy mal, porque la ambulancia se había ido, entonces creían que lo habían sacado y lo llevaban en ambulancia. Cuando yo les dije que yo era, se quedaban asustados. Pero yo voy a cuestionar a Dios por eso. Producto de la mala señalización, producto de la del mal diseño de la carretera, y producto también de mi imprudencia. Porque si yo hubiera ido manejando como un viejito ahí en 15 o 20 millas, no me hubiera pasado eso. Pero aún en medio de esa tragedia, yo vi la mano de Dios. Y muchas personas han tenido que testificar y darle gloria a Dios, y siguen haciéndolo. Porque cada vez que llegan ahí a tierra de Gosén y ven el carro como está, ellos no pueden creer que a mí no me haya sucedido nada. Pero cuestionar a Dios, ponerse a preguntarle, a exigirle, de ninguna manera. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. Y cuando lleguen los escépticos, y cuando quieran cuestionarnos y preguntarnos por qué, si Dios existe, pasa esto, por qué, si... Recordémonos de aquel himno que dice, ¿por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejos olvidados? Gente sin corazón. Si el por qué está en nosotros, que perdimos la razón. Malo fue extraviarnos y no amarnos para construir una tierra en calma, sin temor ni armas para destruir. Eso sí es malo. Y dice la palabra de Dios que esto es principio de dolores. Así que vayamos preparando nuestras mentes y nuestros corazones para asimilar todas estas cosas. Ahora bien, el título del mensaje es Dios en la tragedia y el dolor. Ahora, en el dolor, ¿se interesa Dios por nuestro dolor? ¿Se interesa Dios por el dolor de la humanidad? Claro que sí se interesa Dios. Claro que sí. Aun cuando Él mismo haya ejercitado el castigo, Dios siente dolor por eso. Abraham tomó una mala decisión. Yo no sé qué le pasó a Abraham. Yo siento que Abraham tenía un problema de carácter. Porque si Dios le había dado la promesa de que le iba a dar un hijo, y que le iba a dar un hijo de su esposa y él, y que iba a multiplicar su simiente, ¿por qué Abraham flaqueó? ¿Y por qué obedeció a la voz de su esposa? Y tuvo que entrar a la criada, la cual concibió un hijo. ¿Qué pasó ahí con Abraham? Pero bueno, ya estaba. Y nació el muchacho. Abraham siguió el capricho de su esposa y el muchacho nació. Pero al poco tiempo Dios cumplió su promesa. Para que nosotros aprendamos a no desesperarnos y a esperar en las promesas de Dios.
Pero dice que cuando el niño es destetado, parece que los judíos organizaban una fiesta y en medio de esa fiesta el hermano Ismael se burló de algo y Sara lo vio. Y llama a Abraham y le dice: echa a esta criada y a su hijo, porque no ha de heredar aquí en nuestra casa. Imagínense el corazón de Abraham cómo estaba. Y dice la palabra que Abraham estaba partido, estaba dolido. Pero ¿quién se buscó esa cosa? Él mismo se la buscó. Y ahora viene el dolor en el corazón. Y está realmente el hombre deprimido por eso. Y Dios en esta ocasión sí lo mandó a obedecer y le dice: haz lo que tu esposa está diciendo, despáchala. Pero allá en el desierto de Berseba, cuando le falta el agua y dice que ella se retira como un tiro de arco para no ver morir a su hijo, Dios escuchó el llanto del muchacho. Dios no siempre está obligado a resolvernos nuestros problemas, pero sí Dios siente compasión por nuestro dolor y todo lo que nos pueda acontecer a nosotros. Dice en el capítulo 11 del libro del profeta Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, y a Efraín lo guié, hasta fui para él como quien lleva la comida a su boca, y él no lo entendía. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Miren qué manera de hablar Dios. En medio de la rebelión, dice: y entre más lo invitaban a venir al Altísimo, más se rebelaban contra mí. Qué situación más dura, qué situación más terrible. Y dice: por esto la espada llegó y por esto fueron esclavos. Pero dice Dios: dejaré a Efraín para siempre. Entregaré a mi pueblo a la miseria, al dolor. Dice: no, porque yo no soy como los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se compadece de nuestro dolor, y Dios se compadece del dolor de la humanidad. Cuando Jonás se enoja con Dios porque Dios no destruye a Nínive, ¿qué le dice Dios a Jonás? Con el tema ese de la calabacera: ¿tienes tú lástima por la calabacera, que tú ni la sembraste ni la hiciste crecer? Y no tendré yo lástima de esta ciudad, de aproximadamente 120,000 personas que no conocen cuál es su mano derecha y su mano izquierda. No tendré yo dolor de estas personas y de los animales. Es por esa razón que también Cristo mostró compasión, sintió dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos? Y la cita bíblica dice que llegó a Jerusalén y, viendo lo que iba a venir sobre Jerusalén, que efectivamente vino la destrucción de Jerusalén, el asalto de Tito Vespasiano, viendo Dios lo que iba a venir, lloró por la ciudad.
lloró sobre la ciudad. Si tú supieras, si comprendieras, si supieras lo que toca hoy a tu paz. Y para eso lo envió Dios, para mostrar el dolor, la compasión que Él siente por la humanidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el autor del libro de los Hebreos: tal pontífice nos convenía, santo, agradable, que se compadeciese de nuestras debilidades. Y esa es la obra que vino a hacer Jesucristo. No te sientas abandonado de Dios. No te confundas en medio de la tragedia ni en medio del dolor. Dios no es responsable de la tragedia que viene al mundo como consecuencia de la enemistad del hombre con Dios. Pero sí, Dios tiene sentimientos. Sí, Dios siente dolor por esa pena que estás llevando, por esa tristeza, aun si te la ha causado otro, aun si no eres responsable, porque a veces tenemos que pasar dolores y sufrir penas que nosotros no nos hemos ganado. Y aún en medio de todo eso, Dios siempre vela por nosotros. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sirvamos a Dios con entendimiento, sirvamos a Dios con sabiduría, y pensemos que en medio de todas estas situaciones el Señor nos ama y el Señor ve